Hola, buenos días mis queridos hermanos, qué rico poder volver a conectarnos de esta manera a través de esta pantalla y qué rico poder volver a compartir una vez más una reflexión acerca del Evangelio de Juan que estamos siguiendo en esta serie en nuestra iglesia Puente. Quiero darte la bienvenida. Si acaso es primera vez que te estás conectando, siéntete muy bienvenido, bienvenida. Y a todos nuestros hermanos que están participando constantemente, conectándose también. Me presento, mi nombre es Emanuel Morales, soy aprendiz ministerial en Iglesia Puente y hoy tengo un tremendo agrado de compartir una reflexión acerca del Evangelio de Juan, que se encuentra en el capítulo 6 de los versos 41 al 71. Bien, así que vamos a hacer esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Bien, mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de profundizar en ella. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que nos regalas en la mañana de este día domingo, Señor. Gracias porque podemos conectarnos por medio de estos medios
Y te pedimos, Señor, que ahora, en la medida que profundicemos en tu palabra, tu Espíritu Santo vaya hablando en nuestro corazón, Señor. Baja nuestras barreras y crea en nosotros, Señor, un corazón dispuesto a oírte, a aprender de ti. Enséñanos por medio de tu palabra, Señor, en la medida que profundizamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, quisiera contarles brevemente algo de mi vida en relación a los alimentos, ya que hoy día vamos a hablar mucho acerca de alimentos. Y déjame contarte que fui criado por una madre preocupada por la nutrición. Mi mamá hasta el día de hoy siempre está leyendo, informándose acerca de los alimentos y de la nutrición. Entonces, cuando éramos niños con mis hermanos y alguno de nosotros tenía mañas o no quería comer algo de lo que estaba en el plato, mi mamá nos decía cosas como esta: come brócoli porque tiene hierro y calcio que te ayudará a crecer y fortalecer tus huesos. O come ajo porque te ayuda a la circulación de la sangre y elimina el colesterol malo. Entonces, con esos argumentos, comprenderán que no teníamos nada más que decir. Ella nos decía qué es lo que tenía cada alimento y para qué nos servía. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque Juan está haciendo algo parecido en esta segunda parte del capítulo 6. Él nos está hablando acerca de alimentarnos de Jesús. Y nos dice que el que come de Jesús recibe vida. Pero, ¿qué tiene Jesús que nos da vida? Sería bueno hacernos esta pregunta para saber si realmente nos estamos alimentando de Jesús. Y para eso tenemos que conocer también cuál sería el aporte, entre comillas, nutricional de Jesús para nuestro espíritu. Y esta mañana, examinando la palabra de Dios, vamos a poder ver que el que come de Jesús recibe tres cosas: la provisión del Padre, la resurrección del Hijo y la unión del Espíritu Santo. Vamos a ver cada una de ellas entonces. Bien, ¿por qué decimos que el que come de Jesús recibe la provisión del Padre? Antes de mencionarlo, déjame aclarar algo. ¿Qué significa exactamente comer o alimentarse de Jesús? Esto tenemos que aclararlo desde el comienzo. Y si te fijaste en la lectura, Jesús mismo nos va a enseñar de qué se trata alimentarse de Él. Y nos va a decir que es lo mismo que creer en Él. Fíjate los versos 47 al 51. Dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Ahí está, el efecto que produce creer es vida eterna. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Si te fijaste bien, entonces, el efecto de creer en Jesús tiene vida eterna es igual al efecto de comer de este pan. También produce vida, vida para siempre, decía en el verso 51. Por lo tanto, aclaremos que comer o alimentarse de Jesús es lo mismo que creer en Él. ¿Ya? Me estoy alimentando de Jesús cuando estoy creyendo en Jesús. Y esto produce un efecto vida. ¿Ya? Aclarado esto entonces, vamos a explicar cómo es que el que come de Jesús recibe la provisión del Padre. Y para esto tenemos que recordar un poquito lo que ya explicaron la semana pasada. ¿Ya? Entendamos que esta parte que leemos es la segunda parte de una conversación que Jesús está teniendo con los judíos.
Y fíjate de dónde nace esta conversación. Versos 30 al 32. Dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos, los judíos hablando con Jesús. Luego continúan, verso 31, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. Atención, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Si te fijaste entonces en esta conversación entre los judíos y Jesús, Jesús está explicando el carácter del Padre que cuida a su pueblo en el desierto, proveyendo este pan del cielo. ¿Qué es lo mismo entonces que sucede cuando Jesús es el pan del cielo? Dicho de otra manera, estamos viendo a este pueblo en el desierto, hambriento, los antepasados que se mencionan aquí, recordándonos enseñanza del Antiguo Testamento, pasando hambre y Dios proveyéndoles un pan del cielo para que se alimentaran. Ese pan que llaman maná. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que ese pan, ese maná, es una sombra de lo que iba a venir después, cuando Jesús se hiciera presente. Por lo tanto, es Jesús la provisión del Padre para su pueblo. Jesús es este pan que Dios Padre está dando a comer a su pueblo. Deberíamos imaginarnos entonces a Dios como papá que sirve la mesa y llama a sus hijos a comer. Esa es la imagen que podemos desprender de acá. Y lo que le está dando para alimentarse es Jesús. Esa es la provisión del Padre. Jesús es la provisión del Padre para que su pueblo se alimente. Ahora, siguiendo la lectura que hicimos hoy día, ya nos dimos cuenta que hay quienes rechazan la provisión del Padre. Verso 41 y 42. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Tenemos un grupo que está rechazando la provisión del Padre, están rechazando a Jesús. Al rechazar a Jesús, estás rechazando la provisión del Padre. Y esto puede parecer muy extraño, cómo es que el propio pueblo de Dios está rechazando la provisión de Dios. Pero Jesús va a explicar claramente que para recibir la provisión de Jesús, para recibirlo a Él, debe ser hijo del Padre, debe ser hijo de Dios. De lo contrario, serás como ricitos de oro sentándose en el comedor de la familia Oso. La comida te parecerá extraña y desagradable. ¿Y por qué decimos esto? Fíjate los versos 44 y 45. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Te fijaste? El Padre lo atrae a Jesús. Verso 45. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y después lo repite en el verso 65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Esto me recuerda a una antigua publicidad donde una mujer preparaba un jugo y luego hacía sonar ese jarro con la cuchara.
Y rápidamente los niños de esa familia escuchaban y entendían que era un llamado a alimentarse, un llamado a sentarse a la mesa, a comer. Y los muestran corriendo felices porque escucharon ese llamado. Lo que nos está mostrando Jesús es algo muy parecido. Es el Padre sirviendo la mesa y llamando a sus hijos a comer. Y el alimento que está proveyendo es Jesús. Por eso es que nadie puede venir a Jesús si no es el Padre que lo atrae, si no es el Padre el que hace sonar este alimento, si no es el Padre el que llama por voz para que se alimenten sus hijos. Si alguien que no es hijo llega a esta mesa, se sentirá como ricitos de oro en el comedor de la familia Oso. Todo le parecerá extraño y desagradable, porque el llamado no era para él, no es hijo. El Padre llama a los suyos, los atrae para alimentarse de Jesús. Dime si esto ya no ha sido desafiante y nos deja bastante que aprender, sobre todo en términos de la provisión. Comúnmente nos pasa que cuando hablamos de provisión, de lo que Dios provee, tendemos a creer que se trata de un sustento económico. Y esto nos pasa especialmente a los hombres, que tenemos una tendencia a relacionarnos con Dios económicamente. Me ha pasado en conversaciones, incluso yo mismo también he tenido la tentación de verlo así. Preguntar, ¿cómo estás? Sí, mira, bien. E inmediatamente nuestro primer tema es el trabajo. Con harto trabajo, está bien la paga, etc. Y tendemos a reducir nuestra provisión de Dios a un sustento económico. Ojo, no está mal creer que Dios nos provee económicamente. Eso es una promesa de parte de Dios, está en la Biblia y lo creemos así. Pero la provisión de Dios no se reduce a un sustento económico. La provisión de Dios está viendo una necesidad mucho mayor que el sustento económico. Está viendo una necesidad de un pueblo hambriento espiritualmente en el desierto. Y necesita un alimento que le dé vida. Y no puede ser otro, ni otra cosa que no sea Jesús, su propio Hijo, entregado para alimentar espiritualmente a su pueblo, hambriento en el desierto. Por lo tanto, es Jesús quien nos provee identidad, gozo, paz, seguridad. En Él encontramos ese alimento espiritual que da vida. Y esto echa por tierra quizá esta creencia de entender que nuestra relación con el Padre se mide por nuestra situación laboral, económica o cualquier sea la circunstancia que estamos atravesando. Entonces pensamos que si todo está bien, si tengo un buen trabajo, si tengo este sustento económico, entonces mi relación con el Padre está bien. Pero lo que Juan nos está enseñando aquí, que la manera de reconocer a un hijo del Padre no tiene que ver con tu indicador económico o con una situación circunstancial que estás atravesando. Tiene que ver con que si recibes el alimento que el Padre está proveyendo o lo rechazas derechamente. Cuando escuchas el llamado del Padre a alimentarse, a comer, corres a esa mesa que el Padre está sirviendo con Jesús como alimento o huyes y rechazas ese alimento.
Esto nos va a indicar entonces cuál es tu situación relacional con el Padre. Si eres hijo, vas a querer recibir el alimento, la provisión que Dios está entregando en Jesús. Si no eres hijo, lo vas a rechazar. Déjame preguntarte, ¿cómo eres para alimentarte espiritualmente? ¿Cómo está tu nutrición espiritual? ¿Hay que rogarte que comas de Jesús? Tal vez, a veces sí, a veces no. Porque si eres hijo de Dios, nadie tendrá que rogarte que comas el pan que papá te ha provisto para alimentarte. Como el niño pequeño siente hambre y va a sus padres para ser alimentado, así tu espíritu tendrá hambre de Jesús y querrás comer de Él, de su palabra, de su cuerpo, que es la comunión en la iglesia, para alimentarte. Tal vez el problema sea que no estamos viendo la necesidad. Y no estamos teniendo este apetito por Jesús. ¿O rechazas el pan que el Padre nos provee? ¿Rechazas venir a Jesús para alimentarte? Si es así, entonces, ¿dónde buscas provisión espiritual para tu vida? Y esto hace la diferencia entre lo que sería un cristiano huérfano y un cristiano hijo de Dios. El cristiano huérfano no tiene provisión del Padre. Se ve solo frente a la vida. Y la provisión espiritual es un problema que tiene que resolver día tras día. ¿Dónde encontrar identidad, gozo, paz, seguridad? Debe mendigarla y buscarla en cualquier lugar para encontrarla. Pero un cristiano hijo de Dios, frente a la necesidad, frente al hambre, sabe dónde recurrir y dónde esperar ser alimentado. En Jesús. Porque el que come de Jesús recibe la provisión del Padre. Que Dios nos alimente entonces con Jesús cada día más. Bien, y decimos también que el que come de Jesús recibe la resurrección del Hijo. Pero antes de explicar esto, déjame contarte otra situación que me pasaba con la alimentación. Descubrí que cuando niño era intolerante a la lactosa. ¿Y qué significaba esto? Que cada vez que yo tomaba leche me producía un revoltijo en el estómago y tenía reacciones desagradables que prefiero no entrar en detalle en estos momentos. Pero frente a esa situación, mi madre, como siempre, muy preocupada por la nutrición de sus hijos, decidió cambiarme la leche por yogur. ¿Ya? En ese tiempo ella consideraba que prácticamente no estaba perdiendo nada, ya que la leche y el yogur son muy parecidos. Por lo tanto, podía suplir ese alimento en el desayuno. Y entonces me daba un yogur. Y de esa manera yo evitaba tomar la leche. ¿Ya? Hoy día sé que el yogur también tiene lactosa y también me producía intolerancia. Pero al menos era una manera en que mi mamá quería suplir ese alimento. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Jesús va a ser categórico en decirnos que no hay ningún suplemento alimenticio alternativo que pueda reemplazarlo a Él para que tengamos vida. En otras palabras, no existe un yogur de Jesús. Fíjate el verso 53. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. ¿Te diste cuenta? La única manera de tener realmente vida es alimentándote de Jesús. Y además nos dice que este efecto vida que produce el alimento Jesús nos lleva hacia la resurrección, a la vida eterna. Y lo dice textualmente en el verso 44.
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y el verso 54 también lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Te das cuenta entonces? Cómo el efecto que produce alimentarse de Jesús es tener vida, pero además es una vida que se proyecta hacia la eternidad, una vida eterna. Déjame preguntarte si acaso no has oído o tal vez tú mismo has dicho, así como yo también lo he dicho muchas veces, la frase así como de suspiro, esto sí es vida. Me imagino que lo has dicho o lo has escuchado. Y por lo general decimos esa frase en contextos de comodidad, de tranquilidad, de relajo, opuesto a lo que hay una publicidad que muestra como la maldita corona vida. Todo lo contrario. Parece ser que el tener vida es en un estado de tranquilidad absoluta, o al menos la ausencia de conflicto. Pero lo que Juan nos está enseñando es que podemos tener una vida que no sea realmente vida. Podemos estar persiguiendo una vida que no tiene realmente vida si no nos estamos alimentando de Jesús. Si estamos rechazando a Jesús, estamos muertos espiritualmente. Tal vez vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Y es que podría producirse que estemos mal alimentándonos, creyendo equivocadamente cosas que finalmente pueden llevarnos a recibir la muerte. Y esto tiene que ver quizá con una creencia popular o muy extendida que nos habla acerca de ganarse el cielo. Hay que ganarse el cielo. ¿Y cómo nos ganamos el cielo? O ganarse la bendición de Dios. ¿Has escuchado eso? Gánate la bendición. Y tendemos a asociar esto con actos que nos lleven a ser aprobados para recibir la vida eterna, para recibir este efecto vida que Dios nos está dando. Pero siguiendo ese camino y rechazando a Jesús, podemos estar mal alimentándonos. Y en vez de recibir bendición de parte de Dios o la vida eterna, vamos a recibir la muerte. Porque solo el comer, el alimentarse, tal como ya vimos, el creer en Jesús, nos da la resurrección de vida eterna. Fíjate en el verso 58, este es el pan que bajó del cielo, Jesús hablando de sí mismo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Déjame hacerte la siguiente pregunta. Si te tocara morir en estos días, ¿cuán tranquilo o tranquila te sentirías para afrontar la muerte? ¿Es la resurrección una realidad potente, tangible, de verdad en tu vida? ¿De qué modo entonces vives a la luz de la resurrección y de la vida eterna que Jesús nos promete si creemos o nos alimentamos de Él? Quizá en este tiempo se habla mucho de muerte. Y tú mismo quizá puedes estar pasando por una enfermedad, por contagio. ¿Qué peso entonces tiene la resurrección en ti para afrontar este tema? Si tal vez hay dudas, inseguridad, puede ser que quizá estemos alimentándonos de suplementos, tratando de reemplazar a Jesús. Quizá tu alimento, tu suplemento alimenticio puede ser activismo religioso, tu propio desempeño,
un moralismo, el intentar ser buena persona o buscar esta vida eterna en una seguridad económica. La pregunta es, ¿qué te hace dejar de lado el pan que papá te está proveyendo? Porque solo el que come de Jesús recibe la resurrección del Hijo. No hay suplemento para reemplazarlo. No podemos tener esa tranquilidad de otra manera. Bien, y finalmente decimos que el que come de Jesús recibe la unión del Espíritu Santo. ¿Viste alguna vez alguna carrera de 3 piernas? En estos juegos típicos que se hacen ahora septiembre que viene Fiestas Patrias. ¿Te has dado cuenta cómo estas personas que se amarran un pie y tienen que caminar o correr juntos, tienen que estar muy conectados? Mover una pierna simultáneamente, al mismo tiempo, y calcular cada paso que dan juntos. ¿Lo has visto? Para poder correr de esa manera tienes que tener una unidad con la otra persona y estar en acuerdo para poder avanzar. Bueno, con Jesús ocurre algo muy similar, pero es una unidad mucho más profunda e inseparable. Cuando recibimos el alimento de Dios como hijos traídos por el Padre, espiritualmente se produce una unión con Jesús. Nuestra vida se une a la suya. Fíjate los versos 56 y 57, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanece en mí, unidad, y yo en él. 57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Unidad, unidad. Pero quienes no son hijos del Padre y rechazan alimentarse o creer en Jesús, su enseñanza será recibida como un estorbo, como un tropiezo. Y eso es lo que nos muestra Juan en la última parte, de los versos 60 al 64, fíjate. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? Ahí está, el estorbo, tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, ahí está el Espíritu que nos une con Jesús, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. La carne que rechaza a Jesús no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, que rechazan este alimento, que no son hijos del Padre, finalmente. Quienes no son hijos del Padre y rechazan comer de Jesús, manifestarán que nunca estuvieron espiritualmente unidos a Jesús. Y eso es lo que nos muestra Juan en el verso 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Se van, simplemente. No hay unidad. Sin embargo, la separación y oposición a alimentarse de Jesús trae consecuencias tremendas. Trae consigo una condenación diabólica. Fíjate al final, versos 67 al 71. ¿También ustedes quieren marcharse? Le pregunta Jesús a sus 12 discípulos. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí están los que creen unidos a Jesús. Luego Jesús dice: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? No obstante, uno de ustedes es un diablo. Uno de ustedes va a recibir una condenación
diabólica. Uno de ustedes está rechazándome. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Esta última parte quizá rompe fuertemente con algunos mitos y creencias que tal vez podemos estar aceptando en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. La idea, por ejemplo, de que soy cristiano por hacer cosas que hacen los cristianos. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y qué te hace ser cristiano? No, mira, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar y hacer un montón de cosas que hacen los cristianos. Pero el hacer cosas que hacen los cristianos no asegura que seamos realmente cristianos. Porque puedes estar cerca de Jesús y no estar unido a Él, tal como estos discípulos. Ser más bien un falso discípulo de Jesús, o un discípulo de ti mismo, o de un ídolo que tengas en tu corazón. ¿Cómo se va a manifestar esto? A partir de la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia va a actuar como un filtro que va a confrontar nuestros corazones y tenemos que decidir. Y esto tal vez choca también con otra idea que últimamente se ha puesto muy de moda y decir que la enseñanza de la Biblia hay que modernizarla para el público de hoy. Estamos en siglo XXI, ¿cómo vamos a seguir enseñando esto? ¿Lo has escuchado? Pero Jesús no se acomoda al público. Su mensaje es desafiante y causa división. Esto me recuerda una frase de Tim Keller, un predicador, pastor, que dice: si Dios nunca está en desacuerdo contigo, podrías estar adorando una versión idealizada de ti mismo. Jesús no teme estar en desacuerdo contigo. Es más, en un crecimiento cristiano muchas veces Jesús va a estar en desacuerdo contigo. Y es la manera entonces en que va a ajustar nuestro corazón para moldearlo al suyo, a su carácter, confrontándonos. Entonces, creer en Jesús va mucho más allá que una manifestación teórica de decir simplemente creo en Jesús y creer que por eso ya estamos unidos espiritualmente a Él. Porque no basta decir creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace la diferencia entre recibirlo o rechazarlo. Por el Espíritu lo recibimos y nos unimos a Él espiritualmente como una obra del Espíritu Santo. Pero si nuestra carne, la que está gobernando, nos va a llevar a rechazarlo, a no creer en Él. Y es lo que leímos en el verso 63-64, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y fíjate la respuesta de los que sí creen, versos 68 y 69. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hemos creído en ti. No podemos separarnos de ti, Señor. Eso es una obra del Espíritu que da vida, que nos une a Cristo. ¿Cómo se ve tu unión espiritual a Jesús en tu día a día? ¿Se ve como una relación permanente o con separación de viernes, como dicen por ahí? ¿Qué te produce saber que una vez que eres hijo o hija de Dios, estás unido a Jesús totalmente? ¡Qué tremenda y buena noticia! Pasas a unirte por el Espíritu a Jesús. Te unes a Él totalmente. Pero esto también nos desafía, porque quizá hay áreas de nuestra vida donde la presencia de Jesús incomoda.
¿Cómo lidiamos entonces con esas áreas? ¿Nos marchamos como los falsos discípulos? ¿O decimos como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque el que come de Jesús recibe la unión del Espíritu Santo con Él. Antes de terminar, quisiera recordar un texto que se leyó también la semana pasada en el Antiguo Testamento, que nos va a ayudar a entender qué es todo esto que está pasando, que está mostrando Jesús. Y se trata del llamado que hace el profeta Isaías en el verso 55, perdón, en el capítulo 55, versos 1 y 2. Dice así: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Las palabras de Jesús que hemos leído en Juan nos recuerdan el llamado del profeta Isaías. Y podemos ver dos cosas que se están manifestando en Juan 6. Primero, tal como el profeta estaba anunciando, Dios ofrece el pan de vida de forma gratuita. Igual como Jesús alimentó a los 5.000, a nadie se le cobró. Él estaba proveyendo. Pero para mostrarnos que Dios ofrece este pan de vida gratuitamente. Y lo otro que vemos en Isaías que se está desarrollando acá es esta pregunta constante. No gastes dinero, no te gastes la vida por lo que no es pan y no satisface. Porque lo único que va a satisfacer realmente tu vida es alimentarse de Jesús. Y déjame decirte que la satisfacción no es algo teórico ni solo hablar y pensar bonito. Es una experiencia real de satisfacción. Por eso que Isaías recalca y dice, comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Todo tu ser va a responder al alimento que está proveyendo el Padre con satisfacción, deleitándote con el manjar delicioso que es Jesús. Jesús en tu vida. ¿Cómo conseguir el pan de vida entonces? Déjame recordarte algo que Jesús dijo acá en Juan 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Dos palabras muy importantes que Jesús dice. Pan vivo que bajó del cielo. No tienes que hacer esfuerzos por subir y alcanzar este pan. Es Él en persona quien deja su trono de gloria para llegar hasta el hambriento, al necesitado y alimentarlo con su propia vida. Y la segunda palabra que dice, este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Jesús mismo se entrega, se da a sí mismo generosamente en la cruz para que el mundo viva. Él se entrega para morir por nuestros pecados, a cambio de que tú y yo, creyendo en Él, vivamos. Por lo tanto, ¿de dónde vamos a alimentarnos? ¿Dónde encontraremos este pan que nos satisface realmente? Únicamente en Jesús. Oremos. Señor, queremos alabarte y darte tantas gracias, Señor, por proveernos el pan de vida en Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú quien baja del cielo
quien deja su gloria, quien se humilla tomando forma de hombre para alcanzarnos, Señor, para alcanzarnos a quienes estamos hambrientos y necesitados de ti, Señor. Y te damos tantas gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias por proveernos a Jesús. Gracias por alimentarnos con este pan de vida. Gracias por darnos vida eterna por medio de Jesús. Y gracias por unir nuestra vida a Jesús a través de Él, Señor. Oh, te alabamos, te adoramos, Señor, y te damos tantas gracias. Y Señor, esta mañana quiero pedirte por cada hermano o hermana que tal vez está mal alimentándose o ha pasado hambre espiritual, Señor. Padre, yo te pido para que pueda experimentar el deleite de alimentarse con Jesús cada día, Señor. Que pueda experimentar tu provisión, Señor. No queremos hacer una autorregulación de nuestra dieta, proveernos nosotros mismos, Señor, porque sabemos que nada de eso satisface. Queremos ser alimentados por el pan que baja del cielo, por Jesús, Señor. Trae, Señor, tu pan alimentando a cada hermano o hermana que tiene hambre de ti, Señor, esta mañana. Y también te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos que quizás hasta ahora han huido, han rechazado, han querido dejar de lado a Jesús en sus vidas. No han querido alimentarse de Jesús, derechamente lo han rechazado, Señor. Padre, te pido por ellos, ten misericordia, Señor, y que puedan dejar de gastarse la vida tratando de satisfacerse en aquello que no es pan, y que puedan experimentar el gozo y el deleite de alimentarse con Jesús cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Ten misericordia de ellos también. Para tu gloria y honra, Señor. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, Juan está que arde realmente. Y estamos recién comenzando. Vamos en el capítulo 6 recién. Esto tiene mucho más. Quiero animarte a que sigas perseverando, que sigas en la lectura, que sigas en comunión durante la semana, conectándonos a las comunidades misionales. Y si llegaste acá por alguna razón, te invitaron, te compartieron el link y te gustaría formar parte de alguna comunidad o simplemente saber más, escríbenos. Queremos saber de ti también. Nos gustaría estar orando por ti y estaremos dispuestos entonces a poder contactarnos. ¿Ya? Eso, hermanos queridos, les mando un abrazo con mucho cariño, se les extraña mucho, pero esperamos el tiempo que el Señor nos diga para poder volvernos a reunir presencialmente. Un abrazo psicológico a todos. Chao.